Bienvenido, bienvenida un día más a Manantiales en el Desierto. Queremos empezar una nueva enseñanza en el día de hoy que nos puede llevar a algún programa, pero muy interesante. Hemos titulado Vencer o Vence a tus Goliat. Vamos a ver cómo todos los seres humanos tenemos determinados Goliat, determinados como enemigos, sombras, cosas que nos paralizan, que de alguna manera nos quieren amedrentar, nos quieren impedir que peleemos la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla que tenemos por delante. Sin embargo, nosotros vamos a aprender de 1 Samuel 17, poquito a poco, gran enseñanza. Vamos a extraer principios bíblicos que nos van a ayudar a que nuestros Goliat no sean nuestros enemigos, fíjese bien, sino nuestros aliados. Goliat puede ser más aliado que enemigo. Para ello vamos a usar la palabra de Dios. Por eso le invitamos a que pueda permanecer con nosotros y a que podamos juntos extraer estos principios bíblicos para ponerlos por obra en nuestra vida. Se trata de, como digo, ponerlos por obra. Se trata de extraer enseñanza, se trata de que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y al igual que algunas personas erraron, cometieron algún tipo de error, nosotros podamos evitarlo porque ha sido escrito como una medicina preventiva. Quiero empezar a leer en 1 Samuel 17, si usted tiene la Biblia a mano y quiere, si está obviamente en otro lugar, pues no, para eso estoy yo, para leerlo. Dice así: los filisteos, llámese filisteos a un grupo de enemigos que estaban atacando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, salto al 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Llamo la atención de que nos dice la palabra que estaban en orden de batalla. Fíjese usted bien, en orden de batalla. Quiere decir que estaban en pie de guerra, que estaban armados, como se dice coloquialmente, hasta los dientes, que estaban con sus escudos, que estaban con sus armaduras, que estaban con sus espadas, que estaban con sus cascos, que estaban otros con las lanzas, otros con los arcos y las flechas. Estaban en orden de batalla. Así ocurrió porque estaban enfrentados en guerra. Y dice que los filisteos, versículo 3, estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Este gigante era de una familia de gigantes. Veremos que eran 5 hermanos en su momento, y este gigante medía 3,20 metros. Esta descripción que nos hace sí que es algo intimidante, pero no olvidemos que estamos hablando de los escuadrones del Dios vivo. Estamos hablando de un ejército que ha visto, permítame recordarle, lo más cercano posible, ha visto las plagas en Egipto. Esas plagas en las que Dios manifestó un poder sobrenatural, haciendo cosas increíbles, cosas inimaginables para que Faraón soltase a su pueblo. Un pueblo que había sido sostenido con maná. Un pueblo que había cruzado el Mar Rojo en seco. El Mar Rojo se abrió. Un pueblo que después de haber estado 40 años en el desierto, sostenido con maná sin que envejecieran sus vestidos y su calzado, no solo eso, sino que cruzó el Jordán, se detuvo, pasaron en seco y después siguió su curso. Un pueblo que venció a Jericó, simplemente siguiendo la instrucción de Dios, las murallas cayeron. Un pueblo que ya había vivido la gran victoria con los 300 de Gedeón. Un pueblo que había vivido la victoria que tuvo Josafat cuando se enfrentó a los amonitas y moabitas. Eran muy adiestrados para la batalla, sabían que Dios estaba con ellos, sabían que, y en esas victorias últimas, Dios decía: es mía la batalla, no vuestra. Era un pueblo que sabía que Dios peleaba por ellos. Ellos tenían todo y estaban en orden de batalla. Pero miren lo que observó.
aún vestidos, aún en orden de batalla, aún dispuestos para la guerra, dice que este gigante traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 1000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora vamos a lo que ocurrió, la consecuencia de esta intimidación. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Mire usted, miedo paraliza. Todos tenemos Goliat. En este caso era un gigante, pero todos tenemos de nuestra infancia, de nuestros errores, de nuestras pesadillas, de las cosas que nos dan fobia. Todos tenemos Goliat. Pero a un ejército adiestrado para la batalla, los Goliat lo que quieren producir es la parálisis, es la esclerosis, es el impedimento de que se cumpla el propósito. Esa es la primera intención. Veremos al final que los Goliat tienen de parte de Dios una misión necesaria para usted y para mí. Pero la primera intención de Goliat es paralizarnos. Los temores, los miedos, la vergüenza. Ay, me da mucha vergüenza. Ay, es que tengo complejos. Ay, es que tengo un trauma. Ay, es que ya me fue mal en otra ocasión. Es que ya me fue tan mal que tengo miedo, tengo temor. No sé si voy a poder. Esos Goliat que hay en nuestra vida, cuando estamos vestidos, hay cristianos que se visten para pelear la batalla, hay cristianos que asisten a las iglesias, hay cristianos que quieren hacer las cosas, pero tienen temores. Quizás les fallaron en el pasado y piensan que les pueden fallar. Quizá una relación se rompió en matrimonio y en la restauración tienen miedo a que vuelva a ocurrir. Quizá cualquier cosa perdonaron y tienen miedo a perdonar de todo corazón por si les vuelven a herir. Esos Goliat, nosotros debemos de entender que su misión es intimidar, paralizar, crear miedo. Vamos a ver cómo 40 días estuvo el ejército paralizado y ninguna guerra de Israel duró 40 días. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá. Así que dice que en el 13 los 3 hijos mayores de Isaí, que era el padre de David, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Salto al 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Es decir, estamos en un entorno donde 40 días por la mañana y por la tarde Goliat desafiaba a Israel. Y un ejército adiestrado para la batalla, que había visto la gloria de Dios, que había peleado las batallas de Dios, que había vencido de parte de Dios, estaba paralizado, temblando, como vamos a ver por ahí en un versículo, y muerto de miedo. Estaban en orden de batalla, pero no peleaban. Usted imagínese un ejército adiestrado para la batalla, pero que no pelea la batalla. Es como si usted tiene un automóvil preparado para ir al trabajo, pero no arranca. Es como si usted compra una bombilla para que le dé luz, pero no enciende. Eso es frustrante. El ejército, de Israel, se presumía que tenía que pelear la batalla, tenía que luchar, pero no luchaba. Estaba paralizado, 40 días desafiado, 40 días temblando. Dice que venía
por la mañana y por la tarde. Versículo 16, durante 40 días. Si usted suma, eran 80 encuentros fallidos, 80 ocasiones en las que no fueron capaces de retar o contrarrestar el ataque y el desafío de Goliat. Sus temores, la apariencia, la grandeza de aquel gigante, la intimidación. Goliat tiene una misión y es traer incredulidad. Es que el pueblo de Dios tema y pierda la fe. Que perdamos el punto de vista de que Dios está con nosotros. Quizá usted tiene que enfrentar una enfermedad. Quizá es un cáncer, quizá es una enfermedad grave, quizá es una desgracia a la cual cree que no puede hacer frente porque no hay capacidad humana que pueda de alguna manera echar para adelante. Pero Goliat son esas sombras, son esos temores, son esos miedos, son esas pesadillas, son esas apariencias, son esas voces que nos intimidan por la mañana y por la tarde, de día y de noche. Son esos momentos, así como nos dice aquí que por la mañana y por la tarde, la fiebre, usted sabe, cuando los niños tienen fiebre, en la mañana suele apretar y en la tarde, después de la hora de la comida, suele apretar. Son esos temores que vienen insistentemente, diariamente. Los que quieren intimidar, amedrentar para que no pelee usted la batalla. ¿Cuántos cristianos se dice que la iglesia no congregada, que no va al templo, es mayor que la que va al templo? Que son muchos más. ¿Cuántos cristianos que han sufrido agravio tienen Goliat? Ellos quizá desean, quizá usted es uno de ellos o una de ellos, y ellos desean, pero las heridas del pasado les impiden. Conocen la palabra, conocen la Biblia, conocen la armadura, saben que han sido llamados a pelear, pero hay sombras, hay dudas, hay miedos, hay temores, incluso al qué dirán, si me recibirán, yo cometí un error. Eso impide que el ejército de Dios pelee las batallas de Dios. Los Goliat paralizan, los Goliat quitan la fe, los Goliat traen incredulidad, los Goliat impiden el cumplimiento del propósito, a no ser que nosotros seamos impermeables al ambiente que Goliat crea. Impermeables, es decir, con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, y no nos dejemos influir como veremos que hizo David. Dice, y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. En esta batalla de 40 días, con 80 desafíos, era extraño que el pueblo de Dios, era extraño que no hubieran noticias. Así que el padre de David le manda con alimentos a ver si están bien, a ver si han desfallecido. Era extraño que durante 40 días no hubiera resultado de victoria o derrota. Era extraño que no se oyera mensajeros ir y venir. Estaban paralizados. Usted imagínese una empresa que tiene que trabajar 40 días de brazos cruzados, temblando porque tienen miedo a un perro que hay en la entrada. Es algo impropio, es algo frustrante. ¿Qué haría usted con su vehículo si no le arranca cada día por la mañana cuando va al trabajo? Pues quitarlo de en medio. Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros, y esto nos hace ver que los Goliat quieren la intimidación, la parálisis, la esclerosis, y nosotros tenemos que salir adelante. No podemos paralizarnos por el miedo, que es una fortaleza mental. Es algo que el enemigo nos lanza, y muchas personas, era un ejército completo, estaban influidos. En nosotros pueden ser muchísimas cosas las que también nos puedan estar paralizando. Esa desconfianza en Dios que Goliat quiere sembrar en el pueblo. Por ejemplo, hay muchas personas que afrontan una fe duradera hasta que llega una enfermedad terminal. Esas desconfianzas son lo que paraliza al pueblo de Dios a pelear la batalla, como he dicho y digo tanto.
borró en el ejército de Israel la idea de la omnipotencia de Dios. Les extrajo, si me permite decirlo, los recuerdos de ese Dios victorioso, vencedor, el cual, contra todo pronóstico, les hacía vencer las batallas. Esa intimidación de Goliat fue suficiente para que ni un solo hombre de todo el escuadrón de Israel quisiera enfrentarse a un reto que no era más grande ni mayor que todos los que habían enfrentado. El pueblo de Israel, los escuadrones que iban a batallar, olvidaron que era Dios el que pelea su batalla. Creían que eran ellos. ¿Cuántas veces nos puede haber pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces enfrentamos una prueba? Vemos las cosas difíciles. Vemos las cosas de alguna manera que nos superan. ¿Cuántas veces acudimos al médico antes que a Dios? ¿Cuántas veces pedimos auxilio a personas antes que a Dios? ¿Cuántas veces se busca información en Google antes que en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el pánico cuando le pasa algo a nuestros hijos? Cuando tenemos un problema en el trabajo. ¿Cuántas veces olvidamos que es Dios el que pelea nuestras batallas? Estad quietos y ved que yo soy Jehová. Eso dicen muchas batallas. No hallaréis con quién pelear, porque yo pelearé por vosotros. Eso nos habla la palabra de Dios. Muchas veces hacemos todo para defender una causa, menos lo que Dios espera que hagamos, y es dejársela a Él. Dice en Filipenses 4, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica en el Espíritu, y la paz del Señor llenará nuestros corazones, nos llenará de paz en Cristo Jesús. Él nos salvaguarda, Él quiere llevar nuestras cargas, que se las entreguemos. Él quiere que peleemos la batalla, quiere que nos pongamos la armadura, por supuesto, y peleemos con esa armadura, pero una batalla espiritual. No hay que pelear contra la persona, no hay por qué injuriar, no hay por qué difamar, no hay por qué airarse. Pero sigue Goliat intimidando a su pueblo, sigue Goliat haciendo de las suyas. Estamos introduciendo, hoy quiero dejarlo hasta aquí, vamos a ir viendo cómo David se comportó, cómo era diferente, cómo David, siendo un niño, un jovencito de unos 17 años aproximadamente, según los historiadores en este momento, cómo tuvo una valentía inusual. Lo veremos la semana que viene. Vamos a ir recapitulando, escudriñando, para aprender que no hace falta ser fuerte. Porque mire, Goliat paralizó un ejército sin mover un músculo, piénselo. Sin ningún esfuerzo, sin quemar ni una caloría. Él paralizó un ejército de miles. Él simplemente los intimidó. No tuvo que hacer ningún esfuerzo para durante 40 días y 80 retos tener un ejército, un escuadrón de hombres valientes, adiestrados para la batalla, para tenerlos paralizados. Mi pregunta es, ¿está usted paralizado o paralizada por algún miedo? ¿Hay algo que le impide orar? Muchas personas dicen, yo es que me da miedo orar porque cuando oro empiezan los ataques. Hermano, hermana, amigo, amiga, nosotros tenemos que estar dispuestos a pelear la batalla. Y si cuando oramos nos vienen ataques es porque el enemigo sabe que cuando usted ore va a recibir de Dios y lo que quiere es tenerle ahí cautivo. ¿Cuántas cosas nos pueden estar intimidando? ¿A cuántas cosas le podemos tener miedo? No tenga usted miedo a las batallas de Dios. No tenga usted miedo a renunciar a cosas por Dios. No tenga usted miedo a buscar la santidad. No tenga usted miedo a renunciar. Es verdad que el Goliat de nuestra vida nos dirá, no puedes vivir sin eso, no puedes vivir sin ese vicio, no puedes vivir sin esa atadura, no puedes vivir sin esa práctica, no puedes vivir sin esa reiteración, sin eso que haces en lo oculto, en lo privado.
Pero nosotros podemos ser valientes y pelear la batalla de Dios sin temor a Goliat, sabiendo que Dios peleará nuestra batalla. Así que, ¿por qué no oramos? Y le pedimos así, de momento introductoriamente, que Dios nos dé sabiduría. Porque veremos que hay muchas batallas, pero las batallas de Dios las podemos vencer. No son batallas de la carne, son batallas de Dios. Hay muchas armaduras, pero solo una armadura nos da la victoria, la de Efesios. ¿Por qué no oramos para que el Señor quite nuestros temores y no tengamos ningún reparo, no tengamos ningún tipo de cuestionamiento a la hora de hacer la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, en pureza, es que renunciemos a toda contaminación de la carne. Y si hay algún Goliat que aparece para intimidar, aquí estamos, precisamente para aprender de ello. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti humildemente, diciéndote, es verdad, tenemos Goliat. Es verdad que mientras los Goliat no aparecen, estamos bien, fortalecidos, fortalecidas, alabamos, adoramos, tenemos paz, pero cuando en el horizonte asoma el problema que cada persona sabe cuál es, una intimidación, una enfermedad crónica o terminal, el temor a que algo se repita, el dar un paso de fe, ahí Goliat desafía, paraliza y nos deja totalmente anquilosados, quietos, sin deseo de pelear, con temores. Pero Señor, no es el camino, no es la solución. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Cristo. Y queremos ser valientes. Yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a abrir nuestros ojos. Iremos avanzando en este tema, pero empieza a abrir nuestros ojos para que sepamos que los Goliat van a cumplir otra misión, una misión loable, porque al fin están sirviendo a Dios, porque Dios preparó a Goliat para David, como veremos. Pero ayúdanos mientras tanto a nosotros a adiestrarnos para la batalla, a no ser intimidados por nada, que tengamos una semana donde podamos empezar a actuar como David y no como Saúl, no como el ejército que Saúl estaba de alguna manera encabezando. Ayúdanos, Señor, a tener tu valentía, porque eres tú el que peleará. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración y esperando el desarrollo que ya puede usted estar leyendo en la Biblia y tenerlo ahí un poquito anticipadamente, vamos a ir aprendiendo a vencer nuestro Goliat. Deseo que tenga una semana de victoria y que todo Goliat vaya cayendo en su vida. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.